Cuando alguien dice, vamos a hacer un concurso de trompo, de canicas o de literatura, pues lo que quiere es impulsar esa actividad, ¿verdad? Entonces, cuando dice, vamos a hacer un concurso de tortillas, pues lo que quiere es impulsar el hacer tortillas. Pues es lo mismo que pasa con estos concursos literarios, ¿no? Lo que se quiere es impulsar la literatura en lenguas indígenas cuando es en lenguas indígenas. Y a mí me parece que eso es bueno, ¿no? Si le queremos encontrar algo malo, es la situación esta de que oculta un grave problema que hay allá abajo, ¿no? Que hay en las comunidades, que están abandonadas, su idioma está abandonado, ¿no? Oculta eso y porque se le da mucha difusión a los premiados, y bueno, y obviamente el ganador, el premiado, pues le sirve bastante un premio en todos los sentidos, pero sobre todo lo impulsa a seguir escribiendo, ¿no? Y como es en literatura indígena, pues yo como hacedor de literatura indígena creo que son buenos. Sobre los jurados, yo creo que nunca va a haber algo así totalmente imparcial. Yo no sé si los que a mí han tenido el favor de darme como ganador, a lo mejor eran mis amigos, ¿no? Bueno, pero incluso el hecho de tener un amigo es un mérito de uno también, ¿no? No, los amigos no nada más llegan así. Uno tiene su mérito por el amigo que tienes, ¿no? Y entonces, yo considero que está bien. Lo único malo es que oculta, pero ese es un problema más estructural también, ¿no? Oculta un grave problema que hay en las comunidades, ¿no? Pues no sé qué te parezca esta respuesta. Me parece muy, muy interesante, maestro, y además muy, muy ilustrativa, sobre todo por lo que dice, ¿no? Que, o sea, que en primer lugar hay que pensar como en los, pues en el impulso que da a la escritura, ¿no? Y bueno, y estaba recordando que en una de las primeras respuestas que dio usted sobre el concurso que usted mismo convocó y que esperaba que más gente participara, ¿no? Entonces, y que no llegaban, ¿no? Los escritos. Creo que es importante saber su perspectiva respecto a la manera en la que influyen positivamente, a pesar de que también debemos reflexionar en todo este problema estructural, ¿no? Porque también a veces es como un poco, pues puede ser un poco ambiguo, porque si dejamos en el completo olvido pues todo el problema que hay sobre la falta de lectura, ¿no? La falta de la alfabetización, ¿no? Entonces también es importante pues no olvidar esa parte, ¿no? Sí, es que fíjate que pasan cosas muy, muy interesantes sobre esto de escribir en la propia lengua. Actualmente yo en mi pueblo tengo un cargo. Cuando empezamos este cargo, yo empecé a hacer las actas que se leen antes de cada asamblea, las hice en zapoteco y se las leí en zapoteco y la verdad, causó mucho entusiasmo, ¿no? Pero entonces, como siempre estas actas las tenemos que, porque estamos ligados a un Estado, a una burocracia, etcétera, tenemos que mandárselas a otras instancias superiores, ¿no? Pero ellos no saben zapoteco, ¿no? Entonces tenemos otra vez que hacer el doble trabajo de traducir. Entonces dice uno, ¿para qué hago doble trabajo, no? Mejor las hago solo en español, ¿no? Y es lo mismo que pasa con nosotros los escritores indígenas. O sea, te dice, haz una novela, o sea, o tú propones hacer una novela, te aceptan, te dan el apoyo, pero no creo que sea condición, pues, no, sino que es algo elemental. Dice, pero por favor tráeme la traducción en español, porque yo como te la leo, ¿no?
Incluso si le llevas tu trabajo a un editor, te va a pedir que esté la traducción en español, porque si no, ¿cómo se va a enterar de qué va a publicar? Entonces, te da un año para escribirla. Tú en un año podrías escribir una novela de 300 páginas, por decir algo, ¿no? Pero tienes que medirte, porque todavía tienes que hacer la traducción. Entonces, por ejemplo, ahí hay un problema que tienes que decir, no, pues quisiera yo seguirme, ¿no? Pero tengo que cortarle a 150 páginas para que me dé tiempo de hacer la traducción, porque tú sabes que hacer una traducción creo que es mucho más difícil que hacer la versión original, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas son las cosas así estructurales que no nos permiten darle rienda suelta a nuestra zapotequeidad, digamos, ¿no? A ser zapoteco. Yo escribo en zapoteco y me lanzo y digo, o sea, de alguna manera nos detiene, nos ciñe, ¿no? Porque tenemos que hacer la traducción, ¿no? Y bueno, y también a nosotros como escritores nos conviene hacer la traducción porque sé que mi variante nomás la habla 28,000 gentes y yo quisiera llegar a más gente. Entonces es un problema así fuerte. Sí, sí, tiene razón. Y respecto a esto, también pues es muy interesante pensar, o más bien también es importante pensar en las personas que están escribiendo, pues en los zapotecos que están escribiendo ahora solo en español, ¿no? Y en cuanto a esto, bueno, o sea, nos preguntábamos si usted, ¿qué opina sobre las personas, sobre los zapotecos o sobre los indígenas en general que están escribiendo ahora solo en español o a veces están haciendo solo textos bilingües? O sea, ¿usted cree que es más válido escribir en alguna lengua u otra o cuáles son las posibles proyecciones que podría tener esto? No sé si nos puedas compartir un poco tus reflexiones al respecto. Pues mira, a estas alturas en que en los pueblos indígenas ya el bilingüismo es un hecho, o sea, ya casi no hay monolingües, ¿no? Ya son, si los hay, pero ya son muy ancianos, ¿no? Ya casi ya, ahorita te encuentras un niño de 5 años y te habla el español y te habla el zapoteco, ¿no? Entonces, desafortunadamente, todo tiene, esta situación lleva a una dirección, a la eliminación de la lengua indígena y consolidación del español, porque las cosas sí están hechas, ¿no? ¿No? Este ejemplo que te acabo de poner de hacer actas en zapoteco, que le resta validez al hacerlo, porque lo tienes que traducir al español, porque el procurador, el administrador no sabe zapoteco y él es el que va a decidir si está bien o no está bien, ¿no? Entonces, cosas como esas hacen que a estas alturas la gente esté más preocupada en afinar el idioma español, ¿no? Y que ha hecho que, que si yo escribo un texto en español, no me va a costar mucho trabajo, por decirlo así, traducirlo al zapoteco. No le va a restar, no le va a restar ni valor, porque a fin de cuentas soy yo, ¿no? Y yo conozco jóvenes, muchachos que hablan zapoteco y escriben en español, ¿no? A lo mejor ustedes conocen a Gerardo Valdivieso, ¿no? Un fuchiteco. A mí me gusta mucho cómo escribe en español, habla zapoteco, pero no escribe zapoteco. Pero cuando lees su texto, pues logras darte cuenta que ese muchacho escribe zapoteco, ¿no? Habla zapoteco, perdón, aunque no escriba en zapoteco, ¿no? Porque ya el español y el, y el zapoteco, el español y las lenguas indígenas, ya, ya está más bien el español ya está muy sobre encima
del idioma indígena. Entonces, que ha hecho esta situación, ¿no? Y desgraciadamente, si no pasa algo extraordinario, como está pasando en todos los pueblos, ¿no? Poco a poco el español se sobrepone al idioma indígena hasta hacerlo desaparecer. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Todos los pueblos del Valle, Sachila, Mitla, o sea, se van retrocediendo, ¿no? Guelatao, Islán, Capulalpa, aquí en nuestra región. Aquí en mi región, varios pueblos, ya sus niños ya casi no hablan español. O sea, este es un hecho, ¿no? Perdón, sus niños ya no hablan zapoteco, ¿no? Esto es un hecho, no lo estoy inventando, ahí está, ¿no? Entonces, nuestra gente prefiere, pues yo cuando veo que hablan en público, en asamblea, nuestros paisanos, parece que prefieren hablar el español, ¿no? Porque como que se les hace más fácil. Y esto es increíble, ¿no? Son gentes que nacieron hablando zapoteco, pero como el español está en el radio, está en internet, está en televisión, está en todos lados, pues acaban subyugados, por decir lo menos, ¿no? A ese idioma que... Y la muestra es que nuestro zapoteco cada día se va perdiendo. En 1575, o sea, 50 años después de la conquista, decía Juan de Córdoba, ¿no? En el vocabulario que hizo, que el zapoteco tiene más palabras para decir un verbo que las que tiene el español, decía en 1575. Hoy es totalmente al revés, ¿no? ¿No? Entonces es un proceso que tenemos que pensarlo, que tenemos, sobre todo los jóvenes lo tienen que pensarlo, dejar a un lado el pensar solamente en mi pueblo y pensar como pueblo que un día fuimos, ¿no? Y hay muchos antecedentes que nos dicen que no siempre, porque lo que dice la gente, ¿no? Es que siempre así han sido, así siempre hemos sido, así nos gusta, ¿no? Hasta le han encontrado un nombre, ¿no? Comunalidad, así nacimos casi, ¿no? Bueno, pero en fin,